Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Es sábado 20 de marzo y el evangelio que meditamos este día está tomado de Juan 7, 40 al 53. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejan engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, le dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Bueno, comienza el contubernio, ¿no? Mensaje de la palabra de Dios de este día, el contubernio, ¿no? El contubernio de aquel tiempo y el contubernio de hoy. Jesús se transforma en la causa de enfrentamiento y división. Qué ironía, ¿no? Él que vino a traer la unidad, el que vino a traer la paz, lo que produce es la fragmentación y la violencia. Pero lo había anticipado él también cuando habla de la violencia del reino, donde las aguas van a ser separadas, el bien del mal, la mentira de la verdad, la luz de la oscuridad, etc. Y eso es lo que va a suceder en la Semana Santa, ¿verdad? La luz claramente resplandecerá en el amor que emergerá victorioso, aunque tendrá que pasar por lo que deba pasar como violencia para que triunfe la verdad de Dios. Y eso es lo que pasa en la vida individual y colectiva de cada uno de nosotros y de los pueblos, ¿no? Esa pugna, esa lucha, esa batalla entre el bien y el mal. Y dentro de eso está el contubernio, vale decir, las personas que no quieren ver, que se cierran, las personas que condenan, que enjuician, que sentencian, que difaman, las personas que arman toda una red de mentira para simplemente reafirmar su ideología o sus convicciones, que pueden ser muy erróneas, equivocadas y hasta muy perversas, simplemente por eso. Eso es lo que le pasó a la estructura de poder del tiempo de Jesús, que se quisieron erigir como ejemplo, pero no lo fueron. De hecho, uno de los argumentos que dice es, para desmentir el mesianismo de Cristo, es que las autoridades judías no creían en él. Pero eso no era argumento absolutamente de nada, porque estaban atornillados en su poder, en su arrogancia, que iban a poder ver en Jesús el amor y la bondad si ellos no vivían cotidianamente nada de eso. Era un lenguaje totalmente desconocido, cuando tendría que ser un lenguaje conocido para el creyente: el amor, la misericordia, el perdón, la justicia, la paz. Y es allí entonces donde nos damos cuenta que el movimiento de la historia tiene como ese mecanismo de purificación, ¿no? Donde las instancias críticas y los conflictos a veces resultan en procesos que nos llevan a una gran síntesis, como fue lo que pasó con Jesús, para hacer nacer algo nuevo, algo realmente nuevo. Y eso es lo que sucedió. Pero digo yo, ¿no? Los que tenemos un poco de conocimiento y de conciencia, ciertamente también los que somos de alguna manera elegidos por Dios para cumplir alguna función educativa o transformadora en la sociedad, tenemos que tener esa visión amplia, ¿no? Esa apertura. Y tenemos que saber perfectamente cómo se mueven los hilos de la historia, para no perder la paz, para no angustiarnos, para no caer en la desesperación y nosotros mismos en la violencia. Yo he comprendido eso hace algún tiempo, Comprendí, por ejemplo, que todo lo que no coincide conmigo, ni con mi fe,
ni con la enseñanza de mi iglesia, no puede perturbarme ni quitarme la paz. Es parte de un proceso de transformación, pero la historia avanza. Eso no quiere decir que nosotros no nos plantemos y digamos nuestra verdad y la manifestemos públicamente y la defendamos. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero yo no puedo odiar a quien piensa contrariamente a mí. Yo no puedo difamarlo, yo no puedo ni siquiera desautorizarlo. Yo tengo que anunciar mi verdad y hablar desde lo que yo profundamente creo. Y lo del otro no me puede incomodar, no me puede violentar, no me puede transformar en una persona amarga, vengativa, odiosa. No puedo hacer eso. Porque significa que no he llegado al estadio de la autoconciencia que entiende que el proceso de la transformación de la cultura y de las civilizaciones pasa por ese conflicto. Y sin ese conflicto quizás no avanzaría. Quizás no avanzaría. Por eso es que uno nunca debe perder la serenidad frente al enemigo, entre comillas, porque al fin y al cabo no hay enemigos. Mi discurso que estoy haciendo está diciendo que no hay enemigos. Hay simplemente personas que piensan distinto. Hay simplemente personas que tienen un nivel de conciencia distinta a la mía. Y entonces lo que yo debo hacer es entrar en diálogo con esa realidad para hacer avanzar la historia. La pelea violenta no sirve para nada. Lo único que sirve es el diálogo y el consenso y la aceptación del derecho que tenemos a pensar distinto y a estar también en un nivel de conciencia distinta. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.